Normalmente siempre grabo las clases, ¿ok? Y eso se sube a la plataforma. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, en el caso de los alumnos que recién se incorporan, pueden ustedes visualizar las clases 1 y 2 que se han hecho, en este caso, en la semana anterior, y de alguna manera se pueden poner al día, ¿ok? O sea, en ese aspecto no va a haber ningún problema. Entonces, por lo pronto vamos a trabajar lo que son las funciones del lenguaje. ¿Okay? Vamos a hacer las funciones del lenguaje. Así se me voy a tratar. A ver, me esperan por favor un momentito, me dan unos 5 minutos. Ya, ok, muchachos, ahora sí, disculpen ahí la demora, sino que tenía que cambiar urgentemente la silla, si no me iba a caer. Bueno, chicos, entonces les estaba diciendo que vamos a ver el tema de funciones del lenguaje, ¿correcto? En este caso tenemos las funciones básicas del lenguaje, ¿no? Que son la de comunicación, si permite la interacción social, y de sostén del pensamiento, ¿no? Pensamiento y palabra van, dice, emparejados, ¿correcto? Vamos a ver un poquito en detalle sobre los tipos o las funciones del lenguaje. Por ejemplo, ¿no? En este caso, tenemos la función representativa. Se usa cuando pretendemos meramente transmitir información, sin hacer ninguna valoración ni pretender reacciones en nuestro interlocutor. Por ejemplo, ¿no? Está lloviendo, función representativa. La capital de Marruecos es Rabat. Esta función se centra dentro de los elementos de la comunicación en el mensaje, aunque también se centra en la realidad, exterior o referente. Ya, si bien en ese caso, acá habla un poco de que se centra más en el mensaje, pero lo cierto es que trabaja más el tema de la realidad, ¿correcto? Más de la realidad. Te habla, o sea, te puede dar esa información sin ninguna pretensión en cuanto a cómo lo interpretes. Simplemente te lo da y ya, ¿correcto? Por decir, Juancito tiene zapatillas celestes, igual. Función representativa, te está diciendo algo, nada más. No hay ninguna intención de influir en el autor ni nada por el estilo, ¿correcto? Entonces se habla más que todo del contexto, en este caso de la función comunicativa. ¿Ya? Entonces, lo que le quería decir es que en ese caso, cuando hablamos de otras funciones, ya estamos hablando, en este caso, estas 6 funciones van a tener influencia específica, ¿ok? En cada elemento de la comunicación, que ahora lo vamos a ver, ¿correcto? Ya, en ese caso, la función representativa tiene influencia en el contexto. La función expresiva o emotiva se centra en el emisor. O sea, en este caso es el elemento de esta función. Pretende dar cuenta de su estado físico, anímico, cuando soltamos un ay o presionamos los dedos con la tapa del piano, ¿no? Cuando decimos a nuestra novia que le echamos de menos, o cuando odiamos las espinacas, ¿correcto? O sea,
En este caso se centra en el emisor, en las emociones que le genera ciertas circunstancias al emisor, ¿no? Cuando podemos decir, ay, estoy aburrido. En el emisor. ¿Qué clase tan aburrida, no? Es tu expresión o lo que te genera cuando escuchas una clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es solamente es la mera emoción. No hay ninguna intención de adornar esta emoción, no hay ninguna intención de sobrevalorar esta emoción. Simplemente es dar a conocer cómo el emisor se siente, cómo el emisor se siente ante ciertos eh, estímulos externos, ¿correcto? Cuando hablamos de la función apelativa, eso quiere decir que quiere provocar una reacción en el receptor. El receptor aquí es el elemento fundamental, es decir, queremos que haga algo o que deje de hacer algo. ¿Ya? Es función principal cuando, por ejemplo, decimos, vete a tomar aire, o abre la ventana, por favor, o cállate. O sea, estamos buscando un cambio de conducta. Cuando se busca un cambio de conducta, estamos hablando de una función apelativa, ¿no? ¿Dónde más se ven, por ejemplo, funciones apelativas? En los comerciales. El comercial, la publicidad, lo que hace es que cambies de conducta. Influye en el cambio de conducta. Quiere que tú hagas ciertas gestiones, ciertas cosas que no hacías antes. O que quieres que compres ciertos productos que tú antes no comprabas. Hay un cambio en tu conducta. Eso es lo que quiere en este caso la publicidad. Y esto es, para ese fin, usa funciones apelativas. ¿Ya? Usa funciones apelativas para este. ¿Correcto? ¿Dónde más se va a ver ahora? O bueno, ya se está viendo en general, ¿no? Es en las campañas publicitarias para las elecciones. Ahí hay abundante función apelativa, ¿no? Los candidatos, pues, ofrecen, ¿no? Prometen, o sea, hay una relación, una interrelación entre los candidatos y sus votantes. Entonces, el candidato argumenta, ofrece para poder convencer a ese elector que haga, en este caso, le brinde su confianza. ¿Correcto? Entonces, y eso lo vamos a ver, ya lo estamos viendo y lo vamos a ver intensamente esta quincena que falta de marzo y la primera quincena de abril, hasta que llegue el momento de las elecciones. Entonces, cada vez se va a poner más intenso y va a haber abundante comunicación en función apelativa. Función fáctica, cuando probamos que el canal, que es el elemento principal aquí, sigue abierto, es decir, que la comunicación es físicamente posible. A veces, a veces sucede, ¿no? Cuando yo les pregunto, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Estoy de alguna manera estoy probando si es que efectivamente mi voz llega a ustedes para poder corroborar efectivamente que que se va a poder desarrollar, en este caso, la comunicación, ¿correcto? Entonces, esa es la finalidad. Esa es la finalidad. Entonces, eso es lo que yo busco. O sea, yo busco aquí en ese caso, ¿no? Cuando les digo, ¿no? Se ve la imagen, se ve la pantalla que yo comparto, se escucha mi voz, es justamente porque estoy probando que el canal efectivamente funcione para poder llegar lo que yo les estoy compartiendo a ustedes. Otros ejemplos de función fática es cuando, por ejemplo, hablamos por el celular y preguntamos si nos oyen o usamos muletillas, ¿no? Por ejemplo, te quedas quieto, ¿eh? Ayer la pasé genial en la fiesta, ¿sabes? O sea, de alguna manera estamos corroborando efectivamente el mensaje cala en el emisor si efectivamente llega en el receptor, ¿correcto? La función poética o estética, ¿no? Pretende crear belleza usando el lenguaje. Es la función principal en poemas, novelas, obras de teatro y canciones. También es una de las principales funciones en los refranes.
Esta función, al igual que la representativa, se centra en el mensaje, pero a diferencia de esta, en su forma y no en su contenido. Cualquier poema es un ejemplo de estética del lenguaje, pero también hay lenguaje, función poética en las novelas literarias, ¿correcto? También los hay. Un ejemplo de esto, ¿no? Yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. ¿Okay? Eso es unos breves versos de Federico García Lorca, ¿no? Poeta español. Entonces, lo que nosotros de alguna manera estamos pretendiendo es, en este caso, entender las distintas funciones que le damos a nuestro lenguaje, ¿correcto? Entonces, en ese caso, aquí se centra en el contenido del mensaje, ¿no? En lo profundo más que todo. Y luego tenemos la función metalingüística que se refiere cuando usamos la misma lengua para poder hablar, ¿no? Sobre un aspecto del idioma, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos burro, se escribe con B, o D es el artículo en inglés, esa función se está centrando en el código, es decir, en la lengua en la que se habla. Cualquier frase que se hable sobre el lenguaje es función metalingüística. Si decimos el sustantivo es la palabra principal del sujeto, estamos hablando de una función metalingüística. Las vocales son A, E, I, O, U, función metalingüística. Así, aunque suene trivial, pero sí, sí lo es. ¿Correcto? Decimos, camión lleva tilde la O, función metalingüística. Toda expresión que se refiera al lenguaje es función metalingüística, ¿correcto? Es función metalingüística. Entonces, por eso la podemos diferenciar. ¿Cómo diferencio una fática? Cuando corroboro si el canal es correcto. Aló, probando. ¿Me escuchas? ¿Ve? Función poética, versos, ¿no? Hay adornos en el lenguaje, ¿no? La belleza de tus ojos son como dos luceros, algo así, por ejemplo. Función apelativa cuando queremos, en este caso, que haya una reacción en el receptor, cambia su conducta, ¿no? Anda, compra pan, abre la ventana, por favor, etc. Función expresiva, ¿no? Cuando nos centramos en la emoción del emisor, ¿no? Por ejemplo, no me gustan las espinacas. Ahí pues, expresamos el disgusto del emisor al probar, en este caso, las espinacas. Función representativa, en este caso, es cuando hablamos de la realidad, ¿no? No nos centramos ni en las reacciones del emisor ni en las reacciones del receptor. Simplemente decimos las cosas tal cuales, ¿no? Los colores primarios son amarillo, rojo y azul, por decir. Estoy hablando de la realidad. Nada más. No me estoy centrando en las emociones. Ya hay que tener, en este caso, como algo importante, dice, casi cualquier acto de comunicación verbal alberga más de una función. Por ejemplo, cuando gritamos, sácame el dedo del ojo, estamos usando una expresión apelativa y expresiva. ¿Pero por qué? Si nosotros analizamos la opción o la frase, sácame el dedo del ojo, primero hay una orden. Hay una orden acá. ¿Ya? Cuando yo digo, sácame el dedo del ojo, hay un orden. Te estoy dando una orden. Retira tu dedo. Y a la vez estoy expresando dolor. Me duele. Sácame el dedo del ojo. Entonces hay dos funciones. Apelativa y expresiva. Cuando decimos, qué bien, mañana es mi cumpleaños, hay una función expresiva porque está expresando la emoción del emisor por su onomástico, pero también te está informando que es su cumpleaños, ¿correcto? Hay función expresiva y función, en este caso, representativa. O por ejemplo, el semáforo ya está en verde.
hay una función representativa porque te está informando y a la vez apelativa para que te muevas. Es lo que te está diciendo, ya está en verde, ya, vamos, caminemos. ¿Correcto? O si decimos a un compañero, barco se escribe con B, hacemos función apelativa, porque le estamos diciendo que corrija lo que escribió, expresiva, porque porque hay una expresión de, se puede decir un poco de molestia, ¿no? Porque estás escribiendo mal, y también metalingüística al mismo tiempo, porque en ese caso estoy hablando del mismo lenguaje, ¿correcto? O sea, puede haber más de una función del lenguaje en una frase, como les estoy mencionando a ustedes, ¿correcto? Lo que les decía hace un momento, cada función, en este caso, se centra exclusivamente en un elemento de la comunicación, ¿ves? El emisor, función expresiva, el mensaje, función poética, el canal, función fáctica, el receptor, función apelativa, el referente es contexto y el código es función metalingüística, ¿correcto? Entonces, este cuadrito es muy importante porque en este caso podemos recordar, ¿ya? En este caso, qué elemento está influenciado por cada función del lenguaje. ¿Hasta aquí hay alguna duda con respecto a las funciones del lenguaje? ¿Hay algo que no quedó claro de repente para volver a repasar? A ver, si yo digo, por ejemplo, si yo digo, ah, Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo. ¿Qué función del lenguaje se presenta en esta frase? Expresiva. Expresiva. O sea, el emisor se emociona al decir que Machu Picchu es una de las Representativa. 7 maravillas. Representativa, porque te estoy informando nada más. Te estoy diciendo, Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo. Punto. No más. No estoy expresando una emoción. Otro ejemplo, ¿no? Puede ser de repente, no lo hagas. ¿Qué funciones de lenguaje hay en esta frase? Fática. Fática, no, porque en este caso no estoy corroborando un canal. A ver, Apelativa. no lo hagas. No, no lo hagas. Apelativa. Connotativa. Apelativa es una, porque te está diciendo, Expresiva. y expresiva es otra. Porque en este caso hay una expresión de molestia a la vez y una orden, sino donde yo quiero cambiar la conducta, quiero que no hagas lo que estás haciendo, porque me molesta X cosas. Pero hay dos funciones aquí. O sea, lo que les decía hace un momento, en una frase puede haber más de una función del lenguaje. Es cómo también se exprese, ¿no? A ver, otro ejemplo. ¿Sabías que, a ver, tu mamá se fue al gimnasio? ¿Sabías? ¿Qué función del lenguaje hay acá? Hay dos, ¿ah? Tu mamá se fue al gimnasio, ¿sabías? Referencial. Connotativa. Referencial, ya, ok. Mm, pero otro más. Connotativa. A ver, creo que no lo expresó muy bien, que digamos. Voy a decir, a ver, puede ser así. Tu mamá se fue al gimnasio, ¿eh? Ya, ahí está mejor. Tu mamá se fue al gimnasio, ¿ah? Ese A es para corroborar si es que estás escuchando lo que te estoy diciendo. Entonces, la primera es representativo porque te estoy informando. Pero ese A, ¿qué expresa?
expresa función fática. Porque estoy en al final cuando digo, no lo digo por gusto, sino lo digo para corroborar si es que tú me estás escuchando lo que te estoy diciendo. Entonces estoy corroborando el canal, por ende es una función fática, ¿correcto? O sea, tiene dos funciones. La representativa porque te estoy informando que tu mamá se iba al gimnasio y la fática porque al final esa expresión es porque quiero corroborar que si me estás escuchando. Y esa es una función fática, ¿correcto? ¿Dudas ahí? ¿Se entendió esa parte? Ok. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo. A ver, a ver, si digo yo, por ejemplo, ¿no? El sujeto está conformado por el sustantivo, modificadores directos y modificadores indirectos. ¿Qué función del lenguaje se cumple en esta frase? Metalingüística. Metalingüística, correcto, porque estoy hablando del lenguaje. Cualquier información sobre el lenguaje es una función metalingüística, ¿ok? Si yo digo, a ver, préstame tu cuaderno de inglés, ¿qué función cumple aquí? ¿Qué función del lenguaje se cumple? Apelativa. Apelativa, muy bien, préstame tu cuaderno de inglés. ¿No? A ver, otro. La luz del semáforo está en rojo. La luz del semáforo está en rojo. ¿Qué funciones hay en esta frase? Expresiva. 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 Ya. Referencial. ¿Y el otro es? Referencial. No. Porque eso, o sea, se dice de una manera, pero una manera de exclamación. La luz del semáforo está en rojo. Así, exclamando. Una es expresiva, porque hay una emoción del emisor. Pero la otra, ¿cuál sería? Metalingüística. No, porque no me estoy refiriendo al lenguaje. La luz del semáforo está en rojo. Apelativa. Apelativa, porque le estoy diciendo que se detenga. Le estoy diciendo que se detenga. O sea, no le estoy diciendo explícitamente, pero al decirle, la luz del semáforo está en rojo, es de manera tácita le estoy diciendo, oye, detente. Y hay una emoción del emisor, porque o sea, puede ser que sea una desesperación para decirle, oye, no cruces. Entonces, por eso que hay dos funciones, expresiva y apelativa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Una frase puede tener, en este caso, varias funciones del lenguaje, ¿no? Y cada función del lenguaje, perdón, está en este caso influenciado o tiene como función a un elemento de la comunicación. Si yo hablo de la función apelativa, ¿a qué elemento de la comunicación tiene como referencia? ¿Mm? Si yo hablo de la función fática, ¿qué elemento de la comunicación influye? Al canal, por ejemplo. La función fática es corroborar
que la comunicación se dé. ¿Correcto? Entonces, influye en la función fática. Si en este caso, la función apelativa, ¿en qué elemento de la comunicación se centra? La función apelativa. En la función del receptor. En el receptor. Recuerda que la función apelativa es cambiar la conducta del receptor. La función expresiva. ¿En qué elemento de la comunicación se centra? Emisor. En el emisor. Porque aquí la prioridad es la emoción del emisor. La función referencial o representativa. ¿A qué elemento de la comunicación se centra? Al Referente. contexto. Correcto, referente contexto. Okay, y así. Cada uno tiene, en este caso, un elemento en el que se centra. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el tema? Me ha quedado claro, ¿no? Entonces, en la siguiente clase, lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a hacer un ya pequeñísimo nada más repaso de este tema y empezamos con ejercicios de aplicación de esta sesión, ¿ya? Para que podamos, en este caso, tener ya un conocimiento más consolidado sobre este tema. Y obviamente voy a dedicar algunos minutos para poder ver el tema de las tareas que está quedando pendiente. ¿Okay? Entonces nos estamos viendo dentro de 5 minutos para, Profe, en este caso, ¿perdón? Profe, ya le envié mi tarea de la primera clase. Entonces nos vemos dentro de 5 minutos para ver, en este caso, el tema de, para continuar con la clase, ¿ya? Nos vemos, chicos. Sí, desde luego, Nos conectamos.